En el tema 11 veremos la línea de influencia. El tema 11 corresponde con el capítulo 12 del libro. Como veis, tiene 4 apartados. Pues bien, en el primer apartado vamos a comenzar con la definición del concepto de línea de influencia. Una línea de influencia es una función analítica que da el valor de una magnitud en un punto. Esa magnitud normalmente será un movimiento, una reacción o un esfuerzo. En función de la posición X de una carga puntual móvil. La carga normalmente será una fuerza, pero también podría ser un momento puntual. La función que así resulta pues, se puede representar sobre la estructura. Igual que las leyes de esfuerzo, son funciones que también se representan sobre la propia estructura. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos un puente que está esquematizado en esta estructura. Sobre el puente va a circular el carro de la instrucción de 600 kN, que es una carga móvil. Se vamos a representar como una carga puntual. Bien, supongamos que la magnitud que queremos analizar es el movimiento vertical en el punto A para cada posición del carro de 600 kN. En realidad el carro puede estar situado en cualquier punto X desde el extremo de la izquierda del puente hasta el extremo de la derecha. La manera de ver cuál es la flecha en el punto A conforme el carro se desplaza podría ser la siguiente. Podríamos situar el carro de 600 kN en el punto X1 calcular entonces la flecha en A. Iríamos construyendo esta tabla. Para el punto X1 tenemos una determinada flecha en A que acabamos de calcular para ese problema. Luego movemos la carga de 600 kN al punto X2, resolvemos el problema, calculando nuevamente la flecha en A y tendríamos la segunda fila de la tabla. Para el punto X2 la flecha en A tiene un valor determinado. Y así sucesivamente iríamos desplazando la carga y calculando la flecha en A para cada posición de la carga. Por supuesto, lo que tendríamos es una serie de puntos discretos que nos darían una idea de la función que vamos buscando. No sería una expresión analítica de la función, pero sí tendríamos una aproximación a dicha función. Tanto mejor la aproximación cuanto más juntos cojamos los distintos puntos donde vamos colocando la carga. Si deseamos conocer la función analítica exacta de la línea de influencia, lo que tendríamos que hacer sería colocar la carga de 600 kN, pero en una posición X indefinida. O sea, en lugar de sustituir X por X1, X2 como valores concretos,
podríamos dejar x como una variable. De esa forma sí obtendríamos la función analítica de la línea de influencia. Ese método es lo que se llama método de la carga fija. Podemos resolver el siguiente ejemplo, muy sencillo, mediante el método de la carga fija. Imaginemos que tenemos, un ejemplo muy sencillo, una viga empotrada con una carga F, luego esta carga F será los 600 kN hacia abajo, que se puede desplazar a lo largo de toda la longitud de la viga, supongamos que es 10 metros. Y nos piden calcular la línea de influencia del momento de empotramiento T sub A. Bien, pues lo que vamos a hacer es precisamente lo que acabamos de comentar. Con el método de la carga fija lo que hacemos es colocar f en una posición x indefinida, o sea, x sigue siendo una variable, y ahora para calcular t sub a es tan sencillo como establecer sumatoria de momentos respecto del punto A igual a 0, lo que tendríamos que t sub a, momento positivo, más el momento que provoca respecto del punto A, f, que será f por x, igual a 0. Despejando t sub a, tenemos t sub a en función de x, siendo x la posición de f, igual a menos f por x. Si f son los 600 kN del carro que hemos comentado antes, pues t sub a será igual a 600 por x. En kilonewton por metro, si x en metros. Esta precisamente es la expresión analítica de la línea de influencia buscada y su representación gráfica tan sencilla como, fijaros que el dominio de x es de 0 a 10 y esto es una recta, o sea, empezamos en 0, este es el eje x, este es 10 y comienza en 0 y acaba en 600 por 10, pues en 6000. Y la línea de influencia es esta recta. Y aquí lo que estamos representando es precisamente en el eje de ordenadas es t sub a. Como decía, lo que subyace en esta representación gráfica es nuestra estructura. O sea, normalmente, como la carga se desplaza sobre nuestra estructura, es sobre nuestra propia estructura sobre la que podemos hacer la representación gráfica. Una de las utilidades de la línea de influencia, como se observa aquí, es ver dónde están los máximos. Aquí se ve que el máximo del momento del empotramiento es 6000. ¿Y cuándo se produce el máximo? Cuando la posición de la carga es 10, o sea, cuando la carga está en el extremo del voladizo, lógicamente es cuando se produce el máximo momento y ese momento es de 6000. Entonces, una de las utilidades de la línea de influencia es precisamente esa, o la utilidad principal, poder calcular cuáles son los máximos de esas magnitudes que queremos representar. Porque nuestra estructura precisamente lo que nos va a interesar son los máximos de cara al dimensionamiento de la misma.